Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar diplomado formación profesional en tutoría tanatológica. Vamos a la sesión número 6 del módulo 2, trabajo tanatológico del enojo, desesperación. Ya hemos hecho en la sesión 5 del módulo 1, si no mal recuerdo, un esbozo del problema del enojo cuando la persona se ve obligada a cuidar a otra persona sin que sea su voluntad y sin que esté de acuerdo, y lo que puede ocasionar. Analizamos un caso bien interesante de las consecuencias de un mal acuerdo, de una mala relación. En ese caso lo vimos de una madre, de una hija con su madre y con su pequeño, y eso es una situación que vamos a afrontar muy frecuentemente en nuestro trabajo. Decíamos en aquel momento, las personas tienen que estar perfectamente de acuerdo, se tienen que poner condiciones muy claras para no caer en el enojo constante, sostenido, y que va a tener trastornos bien lamentables. Dijimos también, y vamos a retomarlo, la ira es una emoción común expresada tanto por pacientes gravemente enfermos, por sus familias, tanto como por el personal de salud. Así es que el enojo grande, la ira, es muy frecuente, sobre todo en las sociedades en las que los servicios hay una idea muy equivocada de que los servicios de salud son de mala calidad, de que son burocráticos, de que son lentos, de que son malos, de que hay poca seguridad o poca eficiencia en los tratamientos. Las personas tienen la idea errónea de que al ingresar a un hospital van a salir recuperados. Hay gente que, por ejemplo, se hace cirugías de la columna cervical y se imaginan que después de 2 semanas van a salir bailando danza, y eso pues sabemos perfectamente bien, no solo es falso, es totalmente incoherente con la realidad. ¿Qué pasa? Que sale de la cirugía, pasan no 2 semanas, pasan 6 meses, y la persona sigue con ciertas molestias, no se puede mover bien, no puede hacer muchas cosas que quería, pensaba que iba a hacer, y eso le va ocasionando enojo. Reclama al cirujano, al neurocirujano en este caso: oiga, es que usted no me hizo bien la cirugía, todavía me duele. El otro pues empieza a generar enojo, porque ¿cómo explicarle, señor, señora, que no es tan sencillo, que no es una cosa de todos los días, y que además es natural que usted tenga cierta incomodidad? Lo mismo sucede en los casos de enfermedades desde muy leves. La gente tiene gripa simple, se imagina que se toma un XL3 y al otro día de verdad va a amanecer, como dice la publicidad. Totalmente falso. Van al doctor: es que usted no me está atendiendo, no me está cuidando, no me quiere escuchar, no me entiende, me dijo una cosa y ahora resultó ser otra. Enojo, enojo, enojo en todos los momentos, en todas las circunstancias. La ira pues es una cosa con la que vamos a trabajar constantemente en todos los niveles de la atención, y en tanatología pues no es la excepción. Vamos a encontrar necesariamente, y parece ser una especie de demanda, pacientes, familiares enojados tanto por la enfermedad como por la situación, la circunstancia en la que están, como con los servicios de salud. Incluso van a muchas veces pasar ese enojo a su propia persona, y ahora resulta que el tanatólogo es el culpable de todo lo que estoy sintiendo y de todo lo que estoy experimentando. Tenemos que aprender a lidiar con eso, tenemos que aceptarlo como parte de nuestro trabajo, y más importante aún, tenemos que aprender a ayudar, a apoyar a la persona a liberarse de esas fases de enojo muy arraigadas, de muy sostenidas, para poder brindarle una mejor atención y obviamente un mejor desarrollo de su estado emocional o de su duelo. Es una reacción frecuente en todos, decíamos. Es común gritar, es común expresar indignación, es común retirarse física y psicológicamente. Sin embargo, no son ninguna de estas estrategias particularmente útiles, y es lo primero que le tenemos que explicar, que enseñar a la persona con la que estemos trabajando.
Gritar, desgraciadamente, le va a liberar un poquito, decíamos en la sesión anterior, el estrés, le va a hacer sentir tanto más tranquilo, pero de ninguna manera le va a quitar el enojo. Es una vía de escape para hacerlo más manejable, pero no se lo va a quitar, y vamos a fundamentar por qué no sirve de nada o sirve de poco gritar, pegar, insultar. Es más probable que se meta en más problemas, es más probable que incremente el enojo incluso, a que en realidad lo pueda resolver. ¿Cuáles son las fuentes generales de enojo? Hay miles, yo creo que millones, tantas como personas sabemos en el mundo, y hay algunas generales en todos nosotros. La más importante, o la que tenemos que entender principalmente en las áreas de atención a la salud, es una circunstancia genuinamente injustificada que ocasiona un enojo racional o justificado. Fíjense bien. La circunstancia es injustificada, la circunstancia es injusta, no así el enojo, que está perfectamente justificado y que está perfectamente racionalizado. Tengo una buena razón para enojarme. Entonces, toda circunstancia injusta, toda circunstancia que no se puede manejar adecuadamente, va a ocasionar un enojo perfectamente justificado. Recibir un golpe en el metro, cuando nosotros íbamos nada más pasando y de repente alguien nos golpea, un insulto porque saludamos y recibimos una mala respuesta, esperar 6 horas la atención del personal de salud, llegar al hospital y que el vigilante de la entrada no me deje pasar porque no traje la credencial para votar, que porque está vencida, que porque no llevo el carnet con el último sello, que está arrugadito, que no viene enmicado. Híjole, todo eso es justificable, es injustificable, y todo eso va a ocasionar enojo justificado. La segunda causa de enojo, que ya entramos en otro terreno, es una patología orgánica. Puede ser una demencia, puede ser un delirio o cualquier condición mental que imposibilite la comprensión y la relación social. Cuando la persona padece de sus facultades mentales, va a estar generando constantemente enojo, y ese es uno de los problemas más difíciles de tratar en todos los pacientes psiquiátricos, que además de la patología base, tenemos que lidiar con el estado emocional de enojo frecuente y continuo de esa persona, así también de su familia. Entonces, esa es una causa un tanto más clínica, por decirlo de algún modo. Y la otra fuente pero también es justificable. O sea, la persona está enojada porque tiene un problema, en este caso neurológico o psiquiátrico. La tercera causa de enojo sería ya propiamente el trastorno de la personalidad, muy frecuente en pacientes psiquiátricos, que ya tanto el enojo como el trato se fueron concatenando y ya quedaron acuñados en la personalidad de la persona. Ya es parte de estar enojado. Esas personas que nosotros de repente vemos en la calle y decimos: este está amargada y es extremadamente grosero, pero esa persona ya está patológicamente enojada, ya hay un trastorno de la personalidad. Esas serían nuestras 3 principales. Vamos generalmente a encontrar en la mayoría de las personas pues la primera, es decir, nos enojamos justificadamente por situaciones injustificadas, y eso hay todos los días. Me viene a la mente, una vez estábamos en un alto y el policía de tránsito nos obligó a pasarnos. Entonces empezó a chiflar, con su silbato: pásese, pásese, pásese. Nos pasamos, en el caso, pues yo me pasé, ¿no? Y resulta que a los 2 días reviso y tengo una multa de tránsito. Tengo una multa porque me pasé el alto y hay una cámara ahí. Eso
Pues no, va uno a tratar de arreglar la situación, dice es que no se debe pasar el alto. Bueno, es que el policía dijo, sí, pero no debió haberse pasado el alto. Eso ocasiona enojo fuerte, impotencia, muchísima impotencia, ganas de desbaratar, de insultar, y todo eso lo puede uno hacer y de verdad va a ocasionar un cierto alivio, pero de ninguna manera la multa se quitó. Y cuando va uno a pagar la multa, se vuelve a reactivar el enojo. Y eso es el problema de estar enojado, que mientras no se resuelva, no vamos a poder avanzar, porque cada vez que recordemos el episodio, cada vez que recordemos la situación, vamos a estar generando enojo. Y eso tenemos que aprender a resolverlo. Yo en este momento ya estoy bien tranquilo, ya resolví cuál es el enojo, qué es lo que pasó ahí, y ya no tengo deseos de golpear la cámara y de mandar todo a volar, porque me cobraron, si no mal recuerdo, porque además me hicieron un descuento, no sé si por la vergüenza de ser tan cínicos, creo que del 40 o 30% de la multa. El caso es que no recuerdo bien, pero habré pagado como 600 pesos por haber brincado el alto, que yo no me quería brincar. Ese es el problema, y eso tenemos que aprender a identificar qué es lo que me enoja. Si lo que me enoja es la multa, si lo que me enoja es que obedecí al policía, si lo que me enoja es la manera en la que se trata al ciudadano, si lo que me enoja, o sea, hay muchas circunstancias, y nuestro trabajo tanatológico es aprender a identificar en el paciente, en la persona, esas causas de su enojo. Si le ayudamos a resolver la causa primigenia, lo que verdaderamente le está molestando, de verdad podemos hacer una diferencia en tanto a su trato y a su trabajo en el duelo y en el emocional que le está ocasionando su pérdida o su circunstancia difícil. ¿Cuál es el fundamento de la sesión? Ser consciente de que la muerte no está muy lejos, tiene un costo emocional para las personas y para sus seres queridos. Algunas personas pueden sentir conmoción o miedo, y otras personas manifiestan esperanza y confianza, otras de plano niegan todo lo que se les está diciendo. La familia nuclear puede sentirse culpable por no haber hecho lo suficiente, y el paciente puede sentir que es una carga o preocuparse por cómo su muerte va a afectar a los demás, y estas dos circunstancias también van a generar, al fin de cuentas, enojo y desesperación, falta de esperanza. Y esta falta de esperanza también puede convertirse, si dejamos que eso se acreciente, se vaya desarrollando esta falta de esperanza, vamos a llegar a un momento en el que la persona o la familia toda se vuelvan apáticas ante toda situación que merecía cierta atención o cierto cuidado de su parte, cierto trabajo. Y obviamente no vamos a permitir que eso suceda. El momento emocional, y es bien importante identificarlo, es bien importante hablar de ello, es aquel que determina lo que detona el enojo. El momento, tenemos que aprender a identificar exactamente qué le enoja a la persona, qué le hace sentir impotente, qué le hace sentir que ya no hay nada que se pueda hacer. Ese es nuestro más importante trabajo, y para eso tenemos que aprender a diferenciar algunos conceptos que medio hemos visto, pero no profundamente. El primero y más importante es el miedo. Miedo es la fuente más común de la ira. Podemos decir que sí, yo creo que sí, la más frecuente. El miedo, en la mayoría de sus formas, no es fácilmente identificable, y el miedo tenemos que aprender, tenemos que identificarlo muy bien, tenemos que saber perfectamente bien cómo se genera el miedo. En el caso de los pacientes, en el caso de la muerte, es el miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo al bienestar de la familia,
al abandono, a dejar asuntos pendientes, a perder el control sobre las funciones del cuerpo, sobre el pensamiento. Una persona que de verdad nunca ha tenido una situación de esta naturaleza muy difícilmente se puede imaginar el miedo que produce no tener control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Si nosotros estamos frente a un paciente claramente en estado terminal, tenemos que ser sensibles y decir: esta persona evidentemente está atravesando por una circunstancia sumamente difícil y obviamente le está generando miedo. Habla de tener que hacer las cosas, de tener que dejar bien a la familia, de no convertirse en un estorbo. Todo eso nos refiere al miedo. Las primeras y las más importantes reglas del trabajo tanatológico en este aspecto son: primero, involucre al paciente, pero no se haga responsable del trabajo emocional del paciente. No se vuelva usted el vehículo de sus emociones, sino permita, ayude, apoye para que el paciente pueda expresar libremente, coherentemente, tanto para con usted como para con su familia, lo que de verdad le produce miedo. Tiene que aprender a llevar al paciente a declarar bien, a declarar coherentemente a qué le tiene miedo. Si el paciente nos dice: es que todo me da miedo, nosotros tenemos que decir: todo no existe, nada no existe. Tiene usted que aprender, tiene usted que decirme exactamente qué. Vamos a echarle una ayudadita, por supuesto, es nuestro trabajo, vamos a ir guiándolo. ¿Le tiene usted miedo, por ejemplo, al dolor? ¿Qué piensa, qué sabe usted del dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Dolor de qué? Justifique por qué sentiría dolor. ¿Tiene usted miedo a dejar a su familia? Bueno, vamos a platicar con su familia, vamos a ver qué piensa su familia. Usted se está imaginando una situación que probablemente no exista. Entonces, no se deje llevar por esas situaciones, le decimos al paciente, y por supuesto nosotros no nos hacemos cargo de eso. El paciente tiene miedo de dejar mal a su familia, no voy yo y le arreglo la vida a la familia y al paciente. Ese no es mi trabajo, y no es que no quiera hacerlo por no querer hacerlo, simplemente porque no está en mis manos arreglarle la vida ni al paciente ni a la familia. Después, tenemos que mantener la comunicación y organización entre el paciente y la familia en lugar de fomentar la dependencia del paciente. Tenemos que apoyar a la familia para que haga un listado de cosas que sí puede hacer el paciente solo, en donde la familia puede apoyar, pero no hacerlo dependiente de esa familia. Una importantísima: nunca haga suya o personalice la ira del paciente. Muchas veces el paciente, ya dijimos, lo va a agarrar, la va a agarrar a usted de bote de basura para echar toda su carga emocional. Nada de eso tiene por qué afectarnos, no tenemos por qué absorber, internalizar toda esa emoción negativa, todos esos reclamos, todo ese enojo y hacerlo parte de nosotros. No, hay que saber que esas emociones son del paciente y se van a quedar en el paciente. Nosotros podemos tal vez hacer creer que si funciona y sirve de vehículo para el beneficio del paciente, pues hacer creer que nos hemos quedado con todo eso. Una vez saliendo de ahí, nos sacudimos de todas esas situaciones, nos relajamos, les decía yo, en una de las sesiones, llegamos a nuestra casa, cenamos rico, o sea, nos olvidamos de esas cosas. No tengo por qué quedarme con toda la carga emocional que me producen, y mucho menos con los reclamos o los insultos de las personas a quienes yo no les hice nada. Al final de cuentas, piense usted en eso: yo no soy culpable de que usted esté en esa situación. No sabría yo decirle si usted es culpable, si Dios es culpable, si la vida es culpable, o aparentemente no hay culpables. Simplemente vamos a trabajar las explicaciones, vamos a trabajar la educación, vamos a hacer lo necesario para que usted sea consciente de su estado de salud y de cómo puede manejarlo mejor, y tanto su familia como usted puedan tener una calidad de vida más satisfactoria.
Y finalmente, tiene que adoptar una cosmovisión centrada en el paciente, determinar sus valores, sus esperanzas, sus prioridades. Bien, ese es el miedo. Nuestro segundo trabajo es la empatía. Mostrar empatía no significa, y esto quiero que quede bien claro, no significa sentir lo mismo que otra persona. Eso no es empatía, eso quién sabe qué sea. Empatía quiere decir entender el estado emocional de otras personas. Saber que si una persona perdió a su hijo, seguramente va a estar triste, seguramente va a estar desolada, seguramente va a estar enojada. No quiere decir que yo esté triste, que yo esté enojado o desolado. Eso no es empatía. Empatía es entender el estado emocional por el que cursa la persona. ¿Cuál es la importancia de la empatía? ¿Para qué sirve al final de cuentas? Hay una regla de oro y es reconocer el enojo de la persona, reconocer las causas de su estado emocional, las causas verdaderas de su situación, de su circunstancia emocional y mejorar la comunicación. A través de entender a la persona podemos mejorar la comunicación con esa persona. Reconocer la diferencia entre enojo interno y externo es fundamental para un manejo efectivo, porque el enojo interno, o sea, contra sí mismo, puede conducir a consecuencias potencialmente dañinas para el paciente. Cuando una persona dirige el enojo hacia sí misma, debido al miedo y la culpa, por ejemplo, cuando dice, es que todo esto pasa porque nunca me cuidé, porque soy mala persona, porque Dios me castigó, porque hice mucho daño, tenemos que detenerla y decir, a ver, explique perfectamente bien cada una de esas suposiciones. ¿Qué hizo usted para estar enfermo? ¿Qué hizo usted o qué considera usted que hizo mal en la vida para recibir un castigo como este? La persona poco a poco se irá dando cuenta de que todo eso es fantasía, de que todo eso es trabajo que pues al final de cuentas nada más le va a generar mayores problemas y tenemos que aprender a detenerla cuando se agrede a sí misma o cuando se desvaloriza a sí misma, lo mismo en el caso de la familia. Actuar en favor del paciente y su familia cuando impera el enojo. Aquí vamos a tener otras cosas que tenemos que aprender. Compromiso. El compromiso puede considerarse como una técnica de comunicación que crea una relación favorable entre nosotros y los pacientes. Estar comprometido significa que estamos que ya hemos sido empáticos, que ya hemos identificado muchas cosas, que ya hemos establecido una correcta comunicación con el paciente y estamos comprometidos con eso. Quiere decir llegar a la hora, estar preparados, estudiar el caso, preguntar obviamente, investigar, seguirse preparando, dar respuestas positivas a las cosas que sí sabemos y no dar respuestas que nos inventemos en ese momento. Actuar conforme a las circunstancias de las personas, o sea, compromiso es estar inmiscuido realmente en la solución o en el apoyo que estamos brindando a esa persona o a esa familia o esa persona y esa familia. El compromiso tiene muchísimo que ver con la comunicación horizontal. El personal con formación tanatológica debe ingresar al mundo del paciente terminal con destreza. Tenemos que aprender a comunicarnos de manera horizontal. No estoy arriba, no estoy abajo. El paciente no está arriba, el paciente no está abajo, y la familia. Estamos en el mismo nivel, en posiciones diferentes. Yo tengo cierto conocimiento, usted tiene cierta necesidad. Si podemos juntar su necesidad y resolverla a través de mi conocimiento, vamos a tener éxito. Si no puede usted juntar su necesidad, no puede usted platicar su necesidad, quiere usted dirigir la sesión tanatológica, quiere usted adueñarse de todo lo que estamos haciendo, se está poniendo sobre mí y eso no va a funcionar porque esa relación no es horizontal. Si usted
dice y acepta todo sin la menor pregunta, sin la menor situación, en la creencia de que esto le va a ayudar a salir adelante sin esfuerzo, tampoco va a funcionar, se está usted poniendo por debajo. En cambio, cuando llevamos una relación sana, entonces el paciente, yo le voy a dar una indicación y el paciente va a cuestionar, va a justificar, va a pedir una justificación, perdón, va a pedir un fundamento y yo con todo gusto le voy a dar esa justificación, esa respuesta, ese fundamento. Una vez de acuerdo, entonces sí establecimos una relación horizontal y podemos seguir trabajando. El paciente que cuestiona, el paciente que pregunta, que pide justificación, que pide fundamento, no es una mala persona. Debemos entenderlo justamente al revés. Es una persona que se está interesando en su trabajo, en el trabajo tanatológico, pues, y se está interesando en su propio bienestar. A veces lo que cae muy mal, a veces lo que no nos gusta es cómo pregunta el paciente. No le hagamos caso tanto al modo, sino entendamos lo que está preguntando. Primero démosle oportunidad a decir, bueno, lo que me están preguntando es esto, que lo hizo muy mal, cierto es. Al final de cuentas, mi trabajo es responder esa pregunta y poco a poco vamos a ir mejorando esa relación, poco a poco vamos a ir ganando, generando confianza y poco a poco vamos a ir generando colaboración del paciente para con nosotros. La tercera regla es no personalizar. Los pacientes enojados con frecuencia tratan de culpar a alguien por su estado de salud, es la otra parte. Hay unos que se culpan a sí mismos, otros prefieren culpar a todos los demás por su estado de salud. El paciente tiene éxito cuando transfiere ese estado emocional de enojo a otra persona y la más cercana pues es el tanatólogo, la tanatóloga. Los pacientes que proyectan su ira son muy difíciles de tratar. El personal puede estar muy comprometido, pero el paciente y la familia no. Y esto va a dificultar mucho nuestro trabajo. A veces hay quien mejor deserta de la situación y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar con esa persona, con esa familia, porque son demasiado agresivos. ¿Cómo vamos a trabajar el enojo en general en el paciente y la familia? Nuestro primer trabajo, hay que anotarlo, es poner normas en la relación. Hay unas cuantas directrices que tenemos que observar al pie de la letra. La más importante es siempre hablar con la verdad y siempre ser objetivo. El tanatólogo, la tanatóloga puede alentar al paciente y a la familia enojados a la aceptación de la condición de salud y el pronóstico que se espera. El principal obstáculo es vencer precisamente la esperanza y las situaciones en las que el paciente niega o evita todo tipo de dolor o todo tipo de noticia. Cuando una persona dice, vamos a vencer el cáncer, no está diciendo la verdad, seamos honestos, el cáncer no es curable. Cuando decimos vamos a hacer lo posible para que su calidad de vida sea lo más satisfactoria posible, sí está diciendo la verdad, sí está comprometiéndose y el paciente tiene que aceptar que el tanatólogo no va a decirle, no un tanatólogo formal, no va a decirle, no se preocupe, no le voy a tomar la manita, le voy a poner mi cara de y le voy a dar consejos baratillos. No, tenemos que hablar con la verdad. El cáncer pues no se cura. ¿Va usted a sufrir? Sí, señor. Sí, señora, eso es parte de su enfermedad. Que vamos a hacer lo necesario, este trabajo de tutoría que vamos a llevar va a involucrar a toda su familia, vamos a enseñarle a su familia a cuidarle en su casa, a que esté lo más cómodo posible, voy a escuchar sus emociones, voy a apoyarle para que solucione sus problemas de relación, para que solucione su enojo, para que solucione su falta de esperanza. Ese es mi trabajo, pero de ninguna manera vamos a curar su enfermedad. Eso no es verdad. Entonces, ahí tenemos que trabajar siempre con la verdad. A veces pesa, pero es lo más importante.
La religiosidad, la espiritualidad son una parte esencial del trabajo tanatológico. Es bien importante que no abordemos una religión en particular, que no nos valgamos de las creencias de las personas. Si la persona, y esto lo hacen muchísimo los tanatólogos mal preparados, los tanatólogos esos de escueluchas que no sirven para nada, es que Dios me quitó a mi hijo y se agarran de ahí. Crea usted en Dios, tenga fe en Dios, Diosito sabe. Híjole, perdón, no es así. La verdad de las cosas es que Dios no le quitó a nadie. Dios no hizo nada en su perjuicio. Tiene usted que aprender a resolver su situación. Tiene usted que aprender a vivir con su enfermedad. Tiene usted que aprender a cuidar a su familiar. Tiene que saber qué significa calidad de vida. ¿Qué quiere decir cuidar a una persona? Tiene usted que cuidar a su pariente porque eso es lo que acordaron. No tiene usted que meterse en el cuidado de su paciente porque eso es lo que acordaron. Pasa muy a menudo que la gente dice, yo no cuido, contrato a alguien y siempre está de metiche. Eso no está bien. Eso no está bien y tampoco yo me comprometo, pero nunca estoy, tampoco está bien. Entonces no se trata de decir Dios es, no, se trata de respetar las creencias de las personas, siempre manteniendo la verdad y la objetividad científica que debe caracterizar el trabajo tanatológico. No es ir a tomarle la mano y decirle que todo está bien y que Diosito sabe lo que hace, pues eso entonces no contrato, no pido los servicios, la asesoría de un tanatólogo, de una tanatóloga profesional. Voy a la iglesia y ahí me darán ese consejo. Y si eso sirve, bueno, se le aconseja a la persona, vaya usted a la iglesia y si lo que considera es que necesita apoyo religioso, pues vaya a la iglesia a pedir ese apoyo religioso, a la iglesia a la que usted pertenezca, obviamente, no a la que yo quiera o a la que yo decida que es la mejor religión. Entonces, la espiritualidad tenemos que aprender a manejarla de manera muy ética y es un trabajo aparentemente simple, es bastante más difícil de lo que parece, porque no podemos quitarle las creencias a la persona y tampoco podemos hacernos parte de esas creencias. Son sus creencias, yo tengo las mías, son independientes. El enojo afecta a toda la familia. Un paciente enojado es potencialmente generador de enojo en cada una de las personas con las que se relaciona. Nuestro trabajo consiste en asesorar y educar al paciente y su familia sobre las transiciones que la enfermedad y la muerte conllevan en la dinámica familiar. Se debe asesorar para facilitar la expresión de los estados de ánimo, sobre todo del enojo, vigilar de cerca la depresión, la ansiedad y otros estados desorganizativos. El conflicto familiar debe identificarse como parte frecuente y normal de cualquier enfermedad, tal como lo hemos visto en otras sesiones. Entonces, nosotros tenemos un gran trabajo que hacer cuando hay enojo, tenemos muchísimo que abordar y en el escrito de la sesión obviamente hay mucho más de este trabajo. Podemos concluir este video. El enojo y la desesperación son estados naturales. Exonerar, comprender, el perdón son herramientas poderosas que el profesional de la tanatología puede utilizar para reconciliar a los pacientes y familias ¿con qué? Con la enfermedad, con la vida, con la religión, con la sociedad, en fin, se trata de que nosotros podamos lograr que las personas se reconcilien tanto con ellas mismas como con todas las circunstancias de su vida y todas las esferas de su vida. Cuando el profesional interviene con éxito para crear una sensación de tranquilidad en el momento de la muerte, impacta favorablemente en la familia. Cuando logramos hacer que la persona sea consciente, se cuide, se proteja, tenga una mejor calidad de vida, nuestro trabajo está debidamente bien hecho. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco muchísimo la atención.